bienvenidos a todos. En la Facultad de Ciencias Económicas es un gusto recibirlos. Para nosotros impulsar cosas que hace el sector productivo nos parece muy valioso y por lo tanto es una práctica que tratamos de hacer mucho, de recibir gente que está trabajando en distintos sectores y en particular la combinación de finanzas con tecnología es algo que venimos siguiendo y venimos apoyando desde el inicio de la Cámara de FinTech en Montevideo y por lo tanto de verdad es un placer recibir expositores, recibirlos a todos ustedes y de alguna manera sumar a este debate, análisis o reflexión sobre estos temas. En particular para esta mesa de hoy y seguramente para la mesa siguiente que va a estar moderando Ernesto Scayola, que también es docente de esta casa de estudios. La idea es charlar, digamos, ¿sí? No vamos a hacer presentaciones, acordamos con los panelistas algunas preguntas guías, pero la idea es que libremente puedan elegir qué contestar y cruzarse y pelearse si es necesario. Y si es necesario criticar, critiquemos, porque justamente la idea es que fuera no una mesa de exposiciones, sino una mesa de intercambio, de discusión real, y tratemos de ser breves todos, porque somos muchos, y a su vez tratemos de dejarnos algún rincón para preguntas de ustedes, participantes, que seguramente despierten alguna duda adicional a las que nosotros generemos. Obviamente, cuando nos armaron esta mesa y nos pusimos a intercambiar con los panelistas, había un tema ahí de cómo FinTech impactaba en el sistema financiero, en la banca, y hasta ahí veníamos bien, hasta que vimos que estaban las palabras inteligencia artificial y blockchain puestas ahí como para sacudir. Entonces, yo creo que la primera pregunta que corresponde es ¿qué pasa con esto de inteligencia artificial y blockchain? ¿Cuánto le pega a la gente de análisis de datos en el sistema financiero tradicional, ¿no? Y arrancarlo primero por ese lado. ¿Y quién se anima a levantar esa aposta? Creo que Diego iba a abrir. Vamos a tratar de no tirar nada, porque el primero que tire todo pierde. Sí, además estamos filmados. Saludos a mi madre. Bueno, a ver, ¿me escuchan todos? Sí, creo que además cuando damos clases nos lo damos con micrófono. Voy a seguir un poco la presentación de Magda ayer, que estuvo muy buena. Nosotros cuando utilizamos, o por lo menos estamos viendo venir el tema blockchain, y la verdad es que es algo que hoy ya lo vemos, hoy hay una cantidad de empresas que lo están trabajando. Si lo analizamos puntualmente con el tema de Data Analytics, que es lo que a mí me preocupa, la verdad es que tenemos muy buenas noticias, ¿no? A nivel de esta tecnología, por tres factores. Después podemos seguir profundizando, intercambiando. El primero que me pone muy contento es la trazabilidad del dato. Me encanta que haya trazabilidad del dato y que eso sea irreversible, como explicaba Magda ayer, en donde solamente puedo tener modelos con datos que se saben de dónde vienen, yo estoy agregando valor a cualquier tipo de cosa. El segundo punto es la trazabilidad de la transacción, no solamente del dato, sino de la transacción. Eso para modelar comportamientos, y lo hablabas ayer, para mí es fundamental, de hecho es lo que hacemos todos los días. Y el tercer punto es que la velocidad con la que vamos a poder acceder a esos datos me va a dar la posibilidad de dos cosas. La primera, a nivel de Data Analytics, es poder tener modelos mucho más, para los técnicos, y acá lamento un poco, voy a usar que estamos en facultad, ¿no? Los modelos discriminantes, o sea, el KS de los modelos va a ser mucho mejor, solamente por tener menores errores de muestra, por lo tanto eso va a ser mucho mejor. Y por otro lado vamos a tener nuevos modelos, o sea, nos vamos a meter en cosas que hoy no nos animamos a meternos porque no tenemos el dato, o no sabemos de dónde viene el dato, o tenemos parte de la transacción. Por lo tanto, para mí, blockchain es una muy buena noticia de esos tres puntos de vista. Yo a eso le agregaría que
no solamente vamos a tener mayor trazabilidad de todo lo que tiene que ver con los datos y con los bienes, ¿no? O sea, las transacciones de valor que al principio quedaban en la blockchain eran de una criptomoneda que surgió de la nada en el 2009, y hoy nosotros hemos replicado lo que se puede hacer para blockchain, con blockchain, para Bitcoin, lo hemos replicado en un montón de bienes que ni siquiera son digitales, que pueden ser propiedades, que pueden ser diamantes, que pueden ser comida orgánica. Entonces, la trazabilidad es parte de lo que se ha desarrollado como algo diferente a lo que ya teníamos. Eso llevó a mucha gente a querer que esos datos, esa arquitectura de datos, no solamente se usara para bienes, sino que también se usara para cosas como el comportamiento de una persona, para que se usara para entender el riesgo de una empresa o de una persona, lo cual toca mucho lo que hace Equifax. Y yo creo que lo que agregaría, lo que dijo Diego, es que la arquitectura de datos y la estrategia de datos en el contexto de blockchain cambia, y eso es un cambio muy fundamental. Nosotros hoy estamos muy acostumbrados a que esos datos podamos generar trazabilidad o no, normalmente están en un lugar, están en una base de datos centralizada, los tiene Amazon, los tiene Google, los tiene un banco, los tiene una aseguradora, los tiene el gobierno. La idea de lo que se está construyendo en la blockchain, que no está en el día de hoy construido, pero que se está trabajando para que eso sea una realidad dentro de 10 años, es que esos datos no estén más centralizados, sino que estén distribuidos y que sean portátiles, porque ahora son inmutables, tenemos perfecta trazabilidad, no se pueden corromper y por lo tanto no los preciso tener en un lugar protegidos por alguien. Y eso cambia la forma en la que nosotros tenemos que interrogar el dato. Si yo hoy hago un modelo, ¿no?, y hacemos los GLMs y los modelos que nos gustan tanto, o mismo modelos como los GBMs y los que estamos intentando hacer en el área de inteligencia artificial, yo corro todo eso con datos que están centralizados en un lugar y para lo que preciso muchísima cantidad de datos. Hay gente en este momento que está trabajando en cosas como encriptación homomórfica y nuevas estructuras donde yo interrogo el dato y el dato está distribuido y yo tengo acceso al dato en un momento del tiempo. Necesito extraer la información de ese dato sin quedarme con el dato, sin copiar el dato, sin guardar el dato, porque ese dato está en un lugar y yo lo interrogo, que no es lo mismo que acceder al dato y copiarlo. Y eso cambia la arquitectura de las soluciones y los modelos que tenemos que implementar para entender los datos. Y va a ser un cambio muy fundamental. ¿Va a pasar hoy? No, no va a pasar hoy, pero por ejemplo a nivel de finanzas, en el área de estrategias de portafolio ya hay 2 empresas que lo están haciendo, porque yo no puedo agarrar y decir exactamente lo que estoy haciendo, entonces logro que gente optimice estrategias de portafolio sin saber en verdad lo que está optimizando, usando la parte predictiva del dato y no viendo el dato. Eso es algo muy innovador y nos lleva a cosas que no tienen nada que ver con lo que hacemos hoy en términos de análisis de datos. Sí, y para agregar, respecto de cómo los datos hoy en los bancos, me parece que tenemos que entender datos para qué, ¿no? Es un poco la charla que tenemos con los clientes y con los ejecutivos. Entendamos, y voy a tratar de unir 2 mundos, que es los bancos hoy y siempre, esto no es nuevo, tienen un concepto que es la principalidad del cliente. ¿Qué significa la principalidad? Que nosotros como clientes elijamos tener los servicios en un solo banco, o sea que el banco nos pueda brindar la mayor cantidad de los servicios que nosotros demandamos. ¿Esto qué significa? Que no tenga un crédito hipotecario en un banco porque me conviene más, una tarjeta de crédito en otro, sino como que el banco sea el principal, el que me resuelve la vida. Para lograr esta principalidad hay una lealtad, ¿sí? La barrera es la lealtad. ¿Cuándo somos leales? Cuando creemos que el banco nos resuelve la vida. Para que un banco nos resuelva la vida, entonces nos tiene que conocer. ¿Qué es conocernos? ¿Es conocer las transacciones? Entonces ahí es donde empieza el dato. El banco nos puede conocer desde un punto de vista descriptivo, donde están todos nuestros datos, descriptivos, dónde vivimos, nuestra edad, nuestra antigüedad, nuestro género, nuestras relaciones. También puede ver nuestro comportamiento financiero, quiénes somos en el mercado financiero, qué deuda estamos tomando en distintos lugares, qué riesgo tenemos como clientes. También tenemos un comportamiento de lealtad, nos quejamos, nos queremos ir o somos más propensos a irnos porque hubo algún error.
o sencillamente adoramos al banco. Y después tenemos todo lo que esta tecnología nos está permitiendo, dónde nos movemos, qué compramos y demás. Todos esos datos hoy están. El tema es que es muy difícil accederlos a la velocidad que necesita accederse. ¿Para qué? Para construir modelos predictivos de lo que se les ocurra, ¿sí? De riesgos, teniendo parámetros. Ayer lo hablábamos con Magda, aumentando los parámetros de riesgo, no haciendo modelos de riesgo one size fits all, ¿sí? Sino riesgo específico, un caso extremo. Suponiendo que yo hoy pongo en una red social, me echaron del trabajo. Imagínense si un banco dijera, opa, el riesgo de cloud cambió. Entonces, los datos hoy están. ¿Qué es Data Analytics? Data Analytics es preguntarse cómo logramos esa lealtad. Porque en la lealtad es donde está el mayor valor del cliente. Nosotros aumentamos la rentabilidad por cliente cuando es muy leal, porque aumenta las barreras de salida. Si el banco me da todo, yo no voy a querer irme a otro banco. Entonces también estoy dispuesto a pagar un premium por eso. Y ahí se pone en juego la lealtad y la rentabilidad. Entonces, no sé si fui claro, pero espero haber unido que Data y Analytics es datos con ese objetivo. Entonces, las nuevas tecnologías, la verdad que lo que permiten es acercar al cliente y que el banco pueda dialogar en términos de qué productos le ofrece, descubrir nuevos patrones de conducta, innovar nuevos productos a raíz de los datos, conlleva un montón de nuevas capacidades. Los bancos actuales hoy, eso es muy costoso, como bien dijeron antes, pero muy costoso. Pero no tanto en el dinero, estamos hablando de dinero y tiempo. Si yo tardo 15 días en solo limpiar los datos para poder hacer un modelo y lanzar campañas 2 veces por mes, imagínense que nos estamos moviendo, el ideal de la lealtad es el marketing de 1 a 1. Y el marketing de 1 a 1 es ya, no de 2 veces por mes. Y si recibí el mail, abrilo, no. Entonces, ahí están los bancos hoy, peleando por la principalidad como siempre lo hicieron, y descubren que con las nuevas tecnologías hay un potencial increíble. Entonces el desafío es no solo transformar las áreas de datos, con esto cierro, sino los procesos. ¿Qué pasa si yo tengo un área de marketing que hace 2 campañas por mes y la tengo que llevar al punto donde tiene que hacer campañas 1 a 1 en forma automática, como bien dijo antes Magda, donde las campañas se disparan solas? Eso es un cambio cultural muy grande. Imaginémonos los vendedores en una sucursal. Entonces, toda esta transformación, la tecnología ya está. Ahora, el tema es, ¿qué es lo que hacemos? Cuando vemos el mundo fintech, el ADN es distinto. No tienen 500 sucursales con empleados en la sucursal, un área de operaciones que procesa, un área centralizada de inteligencia comercial. Nacieron distinto, con otro ADN. Por eso ayer veíamos cómo los procesos en Revolut y demás son muy acelerados, conocen perfectamente, porque el ADN es distinto. Cuando hablamos hoy de la banca, tenemos que entender que es un ecosistema de hace 30 años hasta hoy, lo que quieran lo encuentran. Entonces, un poco ese es el concepto y la nueva revolución. Ahí quería sumar a un tema que es bien particular de lo que plantea Claudio, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de identidades y con el manejo ético de esos datos, ¿no? Y yo creo que además vos sobre el final hablabas de ese ecosistema y la flexibilidad que le pueden dar empresas nuevas en fintech, y ahí Ricardo puede sumar por el lado de que es un empresario fintech que trabaja en ese ecosistema. Y además esa discusión de cómo gestionar identidades y los riesgos asociados a eso, ¿no? Es decir, y problemas de sesgo. Tal cual. Es que, a ver, yo creo que, y volviendo a lo que vos por ahí dijiste, Magdalena, del tema de 10 años, y para mí creo que es clave el seteo de expectativas correcto, y nosotros lo que vemos en la industria, y sobre todo en la industria financiera, tanto desde el espectro desde el banco tradicional, más tradicional, hasta la fintech más innovadora, es de que, por ejemplo, lo que tiene que ver con blockchain es algo que sin duda la tecnología está, hay casos de uso probados y creo que estamos la mayoría de nosotros de acuerdo en que van a tener una atracción y van a tener,
van a tener una viabilidad técnica y tienen viabilidad técnica, pero si uno mira el ecosistema, la inercia regulatoria, el control y la aversión al riesgo que hay, o sea, la expectativa para que esto tome una masificación y un uso real en la práctica, todavía está en el horizonte, o sea, no es algo que vaya a pasar hoy ni va a pasar mañana, y creo que es muy difícil aventurar ese marco de tiempo cuando va a ocurrir, y sí hay que enmarcarlo en casos de uso específicos que la industria y el público vean como valiosos. Y creo, por ejemplo, el tema de KYC, o sea, de cómo el banco valida la identidad de una persona que está del otro lado de un medio digital, o cómo el banco hace una originación de un producto digital, aumentando el valor, disminuyendo el costo y haciéndolo más ágil y más rápido, son casos que de hecho van a combinar la parte analítica y la parte de blockchain en una propuesta de valor muy atractiva tanto para el banco como para el cliente. Pero por ejemplo, si lo contrastás con la adopción de criptomonedas, otros casos de blockchain que son muy atractivos y capaz más mediáticos, es más difícil aventurar cuando tanto los reguladores como el mercado, como la propia masa de bancos y de fintechs van a empezar a abordar esos temas. Nosotros, de hecho, de toda nuestra base instalada, que tenemos, no sé, más de 50 bancos en todas las Américas, ninguno, literalmente ninguno, tiene un proyecto activo de blockchain en este momento. O sea, ni siquiera lo tienen en el plan. O sea, y no quiere decir que no acepten de que eso va a ocurrir y de que lo van a tener que utilizar y lo están investigando. Pero de ahí a que lo pongan en la práctica va a tener que ser o una tracción de mercado tan fuerte que no lo puedan evitar, o van a tener que ver un valor muy claro para ellos. Y yo en lo personal creo que, por ejemplo, en el tema de conocer a tu cliente, validación de identidad, autenticación, modelos de autenticación que combinen analítica con blockchain para disminuir el riesgo del lado del banco, ahí es donde puede haber más valor inmediato. Seguro que sí. Yo quería hacer un aporte desde otro lugar, más que nada desde lo que decía Claudio, ¿no? De cómo el banco me conoce y empiezo a valorar que pueden atenderme a mí desde mis necesidades individuales y entonces ofrecerme productos a medida. De alguna manera eso se logra usando los datos o los rastros de datos que voy dejando en mi comportamiento, en el uso que hago de las tecnologías, por donde me muevo. Pero en contrapartida a eso también lo que quería aportar es del lado de cuánta valoración ética ponemos en el proceso de crear esas soluciones. No sé, alguno desde los que están acá o en general lo que pasa se siente más o menos invadido, y a medida que pasa el tiempo lo vemos más en nuestra vida personal, ¿no? Es cómo puede ser que ahora me llegue publicidad de esto si yo estuve buscando por irme de vacaciones a, no sé, por decirlo de alguna manera, a las termas, y ahora me llega publicidad de no sé cuántas agencias para ir a las termas. Y de a poco nos sentimos cada vez más invadidos. Entonces, en lo que decía Claudio respecto a voy a valorar cuánto el banco me conoce, también voy a valorar en el futuro cuánto el banco me cuida. Entonces, cuánto cuida mis datos personales, porque le estoy dejando mucho al banco en todos los datos que comparto con ellos. Le estoy dejando mucha responsabilidad sobre lo que es para mi futuro en el banco. Entonces, en la medida que las soluciones que hagamos de inteligencia artificial para ofrecer a los clientes directa o indirectamente cuide esos datos y cuide el impacto de las soluciones que hago con esos datos, también voy a generar ese ciclo de fidelidad que necesito, porque en definitiva lo que necesitan los bancos o las aplicaciones o todas las soluciones de fintech es que se usen. Entonces, de alguna manera lo que necesitamos es, y como lo que quería como generar un poco de controversia es, cuidemos los datos personales, cuidemos el impacto y analicemos el impacto de las soluciones que hacemos, porque no solamente son los datos personales en sí, sino las soluciones de inteligencia artificial muchas veces, en general, se basan en el 100% de los casos en los datos y en el entrenamiento que tienen los algoritmos de inteligencia artificial en base a los datos. Entonces, hay mucha responsabilidad de qué datos uso para entrenar esas soluciones, porque si los datos no son buenos, las soluciones no van a ser buenas. La tecnología en sí es divina. Yo vengo del área de tecnología, a mí me encanta, me recontra, engancho con todos los temas de tecnología, pero es súper importante entender el impacto de lo que estamos haciendo, porque el que lo va a usar va a ser mi madre, mi hermana, no sé, que de repente le estoy complicando la vida, porque si ese algoritmo se usa para otorgar un crédito, por ejemplo, para decir sos más o menos aplicable a determinado crédito que estoy solicitando, bueno, y si ese algoritmo tiene sesgo, y si está de alguna manera reflejando algún estereotipo que tenga la persona que lo entrenó, todas esas cuestiones tienen que ver con la profesionalidad de las cosas que hacemos cuando aplicamos inteligencia artificial. Buenísimo. Arrancamos la vuelta, ¿no? Y la idea es generar un poco de intercambio.
Dos o tres puntos que me gustaría ampliar de este lado. De vuelta, vuelvo a repetir que me pone muy contento que todos los que estamos trabajando con datos tengamos esa conciencia ética del dato, ¿no? Y de la protección del dato. La verdad es que hoy, si nos preguntamos, Uruguay tiene una muy buena regulación de datos, a nivel de institucionalidad tiene muy buena regulación de datos. Quizás se cumple al 100%, quizás no, eso es otra discusión, otra mesa y otras 5 horas de charla, pero la verdad es que tenemos que ser conscientes de que nuestros datos, ¿no? Nosotros como individuos, como ciudadanos, tenemos que estar conscientes que los datos nuestros tienen que tener cierta protección y que nosotros tenemos que ser los que le damos permiso a las instituciones como para que utilicen esos datos. Después lo que viene en Data y Analytics, la verdad es que es todo ese proceso de tratar de lograr de esa manera poder generar valor a cualquier institución. Y esto lo estamos haciendo desde hace 300 años. La verdad es que hoy hablamos de algoritmos dinámicos, pero la verdad es que los algoritmos existen desde hace muchísimo tiempo. Lo interesante de hoy es la velocidad con la que podemos acceder a esos datos. El segundo punto que para mí es importante de lo que mencionaron es... acá hay todo un proceso de lógica, y de vuelta voy a entrar un poco más académico, de cómo se manejan los incentivos para que estas tecnologías empiecen a ser la norma dentro de los mercados. Y acá deja venir a un tema más de credibilidad, ¿no? Premio Nobel, Selten, Premio Nobel de Economía en el 94. Si los incentivos no son creíbles, la verdad es que nadie va a adoptar esta tecnología y va a llevar mucho más tiempo de lo que hoy imaginamos. Hoy la verdad es que blockchain, si me preguntan desde cierta perspectiva, es una realidad. Hay una cantidad de instituciones históricas, si querés, bancos y demás, pero también una cantidad de instituciones incipientes como fintechs que están empezando a utilizarlo y basando sus modelos de negocios. Pero la verdad es que es una tecnología más, es una tecnología que nos facilita y no hace más ni menos que bajar ciertos costos de transacción. Ayer Maga decía... el tema de la gobernabilidad más que la de la tecnología. Yo comparto esa visión, tengo algunos matices como para empezar a discutir un poco más en profundidad. La verdad es que si los incentivos no son creíbles, los mercados no se desarrollan, y si los mercados no se desarrollan, la verdad es que las reglas de juego van a seguir siendo la misma. Entonces, nosotros desde Equifax lo vemos, nos consideramos, y la verdad es que es así, una fintech de 120 años, y hemos visto muchos de estos cambios, estos procesos tecnológicos, y nos hemos adaptado a la velocidad que permite el mercado, pero la lógica es una lógica de que si los incentivos de adopción de esta tecnología no cumplen con todo lo que dice el mercado en sí, y tomo mercado todos los agentes que juegan, la verdad es que podemos ver que ese mediano y largo plazo puede ser un poco más largo de lo que esperamos hoy, ¿no? Bueno, yo eso quería agregar a lo que dijo Serrana. Yo creo que por un lado es verdad, cuando nosotros trabajamos con Machine Learning y porque no hay una inteligencia artificial. Hay muchas maneras de hacer inteligencia artificial y son todas muy distintas en términos de la cantidad de data que precisan, el tipo de datos, cómo están, etcétera. Entonces, cuando hay muchas veces que pasa eso, en Estados Unidos hay algunos grandes ejemplos de demandas de discriminación, justamente porque una inteligencia artificial dejó a alguien afuera y lo que estaba haciendo era utilizar un algoritmo que perpetuaba estructuras y sesgos que hay en los datos que tenemos hoy. Entonces, creo que eso es un punto muy importante y que lamentablemente no se habla demasiado. A mí, en verdad... yo vengo al área de seguros más que de banca, la gran mayoría de mis clientes son aseguradoras multinacionales y en el área de seguro nosotros cuando mutualizamos riesgos, todos los modelos que tenemos para mutualizar riesgos están basados en que de cierta forma los seguros tenían una característica de solidaridad, ¿no? En donde nosotros hacíamos como un neteo de riesgos y nuestras funciones de riesgos se basaban en eso, en que yo tenía gente con mucho riesgo y gente con poco riesgo. Hoy, utilizando los datos que tenemos, podemos hipersegmentar los productos que le ofrecemos a la gente. Podemos hipersegmentar a la gente en categorías de riesgo súper granulares. No sé si se dice granulares en español, pero podemos bajar muchísimo y terminamos teniendo lo que terminamos en grupos o pools que no mutualizan el riesgo, porque un grupo de 1 no es un grupo, y de 5 tampoco, y de 20 tampoco. Entonces,
parte de lo que a mí me preocupa de lo que estamos haciendo con los datos es lo que en inglés se llama the dark side of analytics, ¿no? Nosotros hoy no tenemos una regulación que nos proteja de nuestros propios datos. Es decir, en Inglaterra hay un ejemplo con el Concordat en términos de los datos de ADN. Nadie, ninguna empresa de seguros médicos puede discriminarme y no darme acceso a un cierto producto simplemente porque yo tengo una cierta carga genética. Eso es un ejemplo de una regulación que me protege de mi propio dato. Pero nosotros no tenemos eso para comportamiento. No tenemos ningún tipo de regulación que proteja a ciertos segmentos de la población que si hipersegmentando usando los datos como los podemos usar, terminen siendo no asegurables, terminen siendo no bancarizables. Entonces, en el largo plazo, lo que nosotros estamos viendo hoy, de cómo hacemos uso del dato, de cómo fidelizamos, de cómo nos quedamos con los mejores grupos de riesgo, no es sustentable para la industria en su conjunto, porque si hacemos esto hay parte de la sociedad que va a quedar afuera de cómo servimos esos, o va a quedar con productos muy caros o muy simplificados. Entonces, en países como Estados Unidos, donde la regulación realmente no protege a la gente de sus datos y donde no hay una cierta obligación de proveer servicios básicos de seguro, de salud y de otras cosas, está cambiando, pero no es Europa. Estamos viendo eso, y lo estamos viendo a nivel de cómo maneja la gente, de si fuma o si no fuma. Hay mucha discusión respecto a, bueno, yo puedo proteger a una persona de sus datos genéticos. Esa persona no tiene la culpa de tener la carga genética que tiene. Pero ¿por qué lo tengo que proteger si se pasa todo el día en un sillón fumando? Eso es una opción. La persona podría estar eligiendo tener otra manera de vivir y otra manera de asumir su riesgo de salud o de otro tipo. Entonces, es una discusión muy compleja a nivel ético de qué datos protegemos a la gente, cuántos datos podemos exigir. Y al final, si los datos están, la realidad es que se usan. ¿De yo consentimiento o no para que se usen? Porque a veces si yo quiero acceder a un servicio y el banco me dice, bueno, sí, está muy lindo, tú tenés los datos en tu blockchain, pero yo necesito que me los des porque si no, no puedes acceder al servicio. Y si toda la banca o todos los seguros médicos, o sea, usan una posición de poder para exigir esos datos, es muy difícil decir, no te los doy. Entonces, yo creo que los riesgos de la parte ética van a cómo entrenamos los modelos, pero también a cómo protegemos a la gente del hecho de que los datos hoy están. O sea, los datos existen, están pasivamente distribuidos, los puedo proteger más, puedo decir son míos, los quiero monetizar yo, pueden estar más o menos protegidos. Pero el hecho de la transparencia de riesgos que tenemos hoy de comportamiento es un cambio que es radical y que puede tener consecuencias sociales a largo plazo que por lo menos a nivel regulatorio no se están discutiendo suficiente. Hay un punto interesante que es lo que venimos discutiendo que tiene que ver con la importancia que tienen en inteligencia artificial los algoritmos. Sí. Y la importancia que tienen los algoritmos tiene que ver también con el secreto de tener un algoritmo, ¿no? Y el valor que tiene eso en sí mismo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Es decir, ¿cuál es el algoritmo y cuál es el entrenamiento que decía Serrana que hace que un prestador de servicio financiero, como estamos hablando, dé un determinado servicio y con qué información está trabajando? Pero además está el otro componente que me gustaría llevarlo hasta ahora para ese lado, que tiene que ver con que tradicionalmente el sector financiero siempre fue de grandes jugadores, tratando de concentrar mucha información y de tener el 100% de los productos del cliente. ¿Cómo juega eso en un modelo ya más de ecosistema, con otros actores dispuestos a innovar e incorporar tecnologías nuevas, como decían recién con blockchain? ¿Están abiertos, es decir, están dispuestos a jugar en un sector? Obviamente en Uruguay en este momento hay una discusión grande, Paganza, Itaú, pero obviamente eso se va a repetir N veces y no tiene que ver específicamente el planteo con Paganza en particular y con Itaú en particular, sino qué va a pasar con eso. ¿Va a haber de verdad una apertura hacia conectividad, hacia otros sistemas, hacia otros sistemas o hacia otras organizaciones, hacia otros emprendimientos? ¿Cómo ven ese tema de conectividad y de APIs en particular? Yo, sí, ahí me animo. A ver, creo que hay un concepto que de alguna forma viene antes de lo que es tanto la aplicación de inteligencia artificial o de blockchain, o está metido ahí en el medio y que tiene que ver con eso que vos decís, que es la plataformización. O sea, para mí se está dando un fenómeno que eso se está dando ahora, que es un cambio. En la industria financiera está ocurriendo en algunos segmentos, por ejemplo en los retailers y demás, pero ya está más avanzado, que es el cambio de la omnicanalidad
hacia la plataformización. O sea, que hasta hace poco tiempo los grandes jugadores sobre todo se concentraban en, bueno, cómo accedo a mi cliente de todas las formas que puedo, y hoy en día están diciendo, bueno, eso está bien, pero además tengo que buscar la forma de interactuar con otros jugadores, tanto grandes como pequeños, y además los propios clientes me exigen de que yo brinde servicios en coordinación con otras cadenas de valor que le pueden dar al usuario final un resultado mucho más lindo, más fácil, más alineado con lo que le espera. Y eso de hecho muchas veces se da de bruces con todo lo que hablábamos recién de los datos, o sea, porque por un lado queremos tenerlo todo fácil, queremos estar en Amazon y pagar con la tarjeta del banco o pagar con una criptomoneda, o queremos poder hacer un KYC en un retailer usando la información que ya tengo en el banco, las credenciales que tengo, y la mayoría de la gente no entiende las implicancias de gestión de datos que eso tiene por atrás. O sea, que lo que estoy haciendo de hecho es dar la autorización a un retailer a acceder a mi información financiera en tiempo real para validar mi identidad y capaz autorizar un crédito en tiempo real para hacer una compra. O sea, y todo eso está ocurriendo, y eso creo que es un hecho, y ya de hecho la atracción que tiene es inevitable, lo estamos viendo. En Europa hasta está regulado en gran parte por PSD2 y se está viniendo a las Américas con fuerza, y creo que tiene mucho que ver con todo esto, y de hecho viene antes. O sea, bueno, ¿cómo vamos a jugar con la explotación de datos? Pero hoy además esos datos están dejando de estar en silos en cada una de las empresas que los resguardaban o que los poseían, y están cada vez más difuminados en todo un ecosistema en el cual muchas veces ni siquiera ninguno de esos actores, ni siquiera el usuario y los propios jugadores tienen control total. Está de alguna forma como en una dinámica independiente. Sí, a ver, dos puntos de vuelta que a mí me interesan, y vuelvo a engancharme con el tema de los algoritmos y todo lo que hay atrás de eso. La verdad es que después del 25 de mayo en Europa esto va a cambiar el tema de la regulación de datos personales, y hoy no solamente en Europa, es en cualquier parte del mundo, que cualquier ciudadano europeo se le usen sus datos personales va a tener ciertas restricciones. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero como dice Mirta, la audiencia se renueva. La verdad es que si en el verano viene un turista europeo y el hotel donde se queda mañana le hace un mailing y sin consentimiento del dato, eso va a tener una restricción, y eso tiene una responsabilidad al hotel en Uruguay, no porque no esté en Europa territorialmente, no va a tener exoneración de esa responsabilidad. Entonces vamos a tener que empezar a pensar de que los datos personales son importantes, de que no es scrapeo la internet para poder sacar datos y con eso armo modelos espectaculares. La verdad es que eso no creo que pase en el futuro, y vamos a tener mayor conciencia de eso. El segundo punto es qué modelos de algoritmos voy a utilizar, ¿no? Lo que decía recién, la verdad es que nosotros cuando analizamos o hacemos modelos en todo el ciclo de vida del cliente, no solamente el riesgo, sino también cómo adquirir clientes, cómo definir propensión, cómo definir, la verdad es que tenemos restricciones. Y la verdad es que muchas de las charlas, cuando nosotros tratamos de innovar, de generar nuevos productos a través de datos, la primera charla que tenemos es con legales, y nos pegamos fuerte con legales, porque la verdad es que nosotros queremos ver esto, y tenemos un algoritmo espectacular, y la verdad es que queremos usar redes neuronales, y me dicen, che, pero redes neuronales es una caja negra. Digo, ¿qué tenés para explicar después por qué sí, por qué no? Y la verdad es que, bueno, en Estados Unidos está regulado, yo no puedo tomar decisiones de crédito, de acceder o no acceder, porque tengo que dar la fundamentación, y ese algoritmo tiene que tener cierta lógica del peso ponderado de cada una de las variables que considero, y tengo que explicar, y esas variables tienen que ser discriminantes para el modelo, pero la verdad es que tienen que ser no discriminantes socialmente, por lo tanto tengo que utilizar cierto tipo de variables y dejar de lado otras legalmente, y eso tiene que pasar. El tercer punto, que también es importante cuando empiezo a desarrollar algoritmos, porque digo, los que somos medio, ¿no? Problemas tenemos todos, pero los que somos, que tiramos modelos y comparamos, ¿no? y hoy el costo de transacción de utilizar este tipo de herramientas es accesible a cualquier tipo de institución.
es hasta dónde vamos desde el punto de vista ético de hacer tomar decisiones. Hay un ejemplo bastante paradigmático en Estados Unidos, y es el ejemplo de Target, no sé si todos los conocen, que la verdad es que por el patrón de comportamiento, un canal o como que sea, se definió y se le mandó una carta a una familia diciéndole que su hija adolescente estaba embarazada. A lo cual el padre le dijo, se equivocaron, no es así, les voy a hacer un juicio. Porque el modelo predictivo mostraba de una cantidad de variables de que lo que había comprado, lo que estaba comprando, por dónde pasaba dentro del supermercado, etcétera, etcétera, definía que tenía una probabilidad alta de estar embarazada. Obviamente presentó, muy americano, presentó el juicio, fueron a juicio y a los 2 meses fueron a conciliación diciendo de verdad estaba embarazada, no nos había informado. Y de vuelta, el modelo, los data scientists quedaron locos de la vida. La verdad es que el tema legal y el tema de ética, hacia dónde voy, hacia dónde me meto en la vida personal, es fundamental, y eso también es importante tenerlo al momento de desarrollar este tipo de algoritmos que aprenden, buenísimo, a diferencia de pasado que no aprendían, hoy dicen que son inteligentes. Entonces la verdad es que hay una cantidad de variables que cuando nosotros la tomamos en la lógica blockchain, y vuelvo de vuelta a eso, donde tengo la trazabilidad del dato, ese dato no lo compré en la feria de Tristán Narvaja, el DVD con los datos de todos nosotros, y la verdad es que eso a mí y a la institución con la que trabajo le da valor. También tengo la lógica de que esos modelos de algoritmos son modelos que son transparentes, que puedo explicar, que no son discriminantes en el mal sentido de la palabra. Todo eso hace valor para que nuestros clientes tomen decisiones informadas y decisiones que obviamente cumplen con todas las lógicas legales y éticas sobre todo, ¿no? Yo quería agregar 2 cosas, como dice Diego. La primera de ellas es, acá estamos discutiendo desde el punto de vista de que conocemos lo que hace el algoritmo, o por lo pronto cuál es el algoritmo que estamos usando. Si es una red, capaz que no sabemos lo que pasa adentro, pero sabemos que estamos usando una red y cuál estamos usando. Algo que está pasando también desde hace algunos años es que muchas de las soluciones de inteligencia artificial se encapsulan y se hacen caja negra para que pueda accederse pueda ser accesible por mayor cantidad de gente, de técnicos o de usuarios de negocio. Todo lo que conocemos como lo que son las APIs de inteligencia artificial. Eso también está buenísimo porque acelera muchísimo el proceso de innovación y acelera muchísimo el incorporar ese tipo de soluciones a soluciones de negocio, pero va acompañado o debiera ir acompañado del conocimiento que se necesita para entrenar esas soluciones. Es mucho más fácil de usar lo que no nos desliga de la responsabilidad que tenemos cuando la usamos y cuando la entrenamos y con la calidad de la solución que estamos poniendo a funcionar y a usar por los clientes del banco, de la fintech o de la aplicación que sea. Nosotros en IBM, en Uruguay, en otras empresas también, hay muchas APIs que son de inteligencia artificial que son muy fáciles de usar, incluso cualquiera puede entrar a la página, a la nube, hacer una prueba. Lo importante acá es decir, bueno, cuando yo se lo quiero poner a funcionar para mis clientes o para una solución particular, entonces, ¿hasta cuándo lo entreno? ¿Qué tipo de solución estoy brindando? ¿Qué implicancias puede tener? Todo ese tipo de consideraciones son súper importantes al momento de decidir usarlas, porque es verdad que aceleran muchísimo el hecho de poder salir con una solución al mercado, pero también es verdad que a medida que pase el tiempo, y espero, vamos a ser mucho más conscientes de los datos que se están usando para ese tipo de soluciones, y entonces se van a requerir más explicaciones. Entonces también es importante saber cómo lo entrenamos, cómo lo usamos, por qué la solución se comportó así o asá. Entonces, ese tipo de consideraciones también son súper importantes y también se tienen que poner sobre la mesa en los procesos de innovación, en los procesos de construcción de soluciones. Con esto, nada más lejos de querer desacelerar el proceso de innovación, todo lo contrario, es hacerlo más consciente. Claro. ¿No? Es un poco que viene por ahí De hecho, coincido con eso de hacerlo más consciente, porque por un lado está el sentido común y por otro lado está en el impacto negativo que todo esto puede tener. Todo el mundo ya sabe lo que es un cliente fatigado. Un cliente fatigado es víctima
de toda una automatización que nadie controla y nadie sabe que lo estamos fatigando, que es todos los días, así sea mi banco principal y todo está bien, pero no quiero recibir promos cada media hora. Te agradezco, pero no. Entonces, muchos de estos modelos tuvieron un efecto boomerang, fatiga de clientes, eso no es nuevo y ha ocurrido. Cuestiones que creo que van por el sentido común. Les pongo un ejemplo que es como simpático y no, pero para que entendamos que esto no solo es entrenado, sino que bueno, no quita la responsabilidad a los que estamos viendo cómo lo vamos a usar y con qué fin de negocio queremos usarlo, porque eso es la base. Siempre tiene que haber una razón de negocio. Pasó en un banco muy conocido que había un tema de enriquecimiento de datos natural en cualquier compañía. Esto fue hace unos años atrás, donde el mail era la primera aproximación a, como el uso de WhatsApp y demás, arrancaron todos los bancos con mail. Nadie se le ocurrió que, entonces, ¿cuál era lo más fácil para enriquecer un dato? Bueno, cuando el cliente va a la sucursal, pedir el dato. En plan, obviamente que se entrenara toda la fuerza de ventas para lograr ese dato. El tema es que iban gente que era jubilada y que no tiene mail. En aquel momento no lo tenía. Esto pasó hace 5 años atrás. Llorando, gente en la sucursal. Te doy el de mi hijo. ¿Que no puedo ser cliente si no doy ese dato? Se sintieron presionados, en falta, por no tener algo que se supone que es natural. Eso es una falta total de sentido común por el equipo, que tira un enriquecimiento de datos sin ni siquiera analizar el impacto de, como antes decíamos, de sus microsegmentos. O sea, no es todo el mundo igual. 2, ¿todo por qué? Porque había una métrica que era, hoy tenemos el 27% de los emails, tenemos que llegar al 75% para provocar un punto de contacto más fuerte que incremente la principalidad. Entonces, siempre el problema es el mismo, el tema es cómo lo vamos resolviendo y demás. Por otro lado, lo que antes decía, no es nuevo esto, o sea, la tecnología es un acelerador. Y ustedes, ni hablar, ¿cuánto hacen o sea, usan todo el histórico de un cliente para que realmente los bancos le digan, decime si presto o no? O sea, eso hace años que está. ¿Ustedes cuántos años? 120. Ni hablar. Entonces, creo que de esto se desprende. Son muchos desafíos. Creo, por las charlas que he tenido yo con los clientes, hay una conciencia muy fuerte, hay regulaciones, hay algunos países en Latinoamérica donde directamente han frenado proyectos, digamos, que tienen desarrollo en cloud, solo porque hay leyes que dicen que los datos de un cliente no pueden estar en la nube. En Argentina vivimos recién este año la liberación por parte del Banco Central de 4, digamos, resoluciones que son muy interesantes respecto del uso de cloud, la identificación digital de un cliente, pero esto recién está ocurriendo, ¿cuánto hace? 3, 4 meses, o sea que ya... Entonces hay distintos aspectos, pero creo que hay una preocupación y el gran desafío de los bancos es unirlos todos. El cuidado de los datos, que es cuidar al cliente, el sentido común de para qué los uso, entender que no caer en escenarios que tecnológicamente son posibles pero no tienen ningún tipo de asidero o entramos en el fanatismo de la tecnología, entonces hacemos cosas que no. De hecho, esto no, digamos, más allá de que pueda o no coincidir, hablando hace unas semanas atrás con alguien de Gartner, decía que muchos de los proyectos digitales iban a fracasar. Un porcentaje que era escalofriante, el 75% de los proyectos digitales fracasan, de acá al 2020. Nos quedamos todos, esto fue en un ámbito de un evento de la Asociación de Bancos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué el fracaso? Técnicamente no fracasan justamente porque la necesidad de negocio no está toda la cadena. Entonces, empezamos a invertir en cosas que la verdad que no terminan logrando el objetivo que tiene que lograr. Antes de hablar ahí, hay
hay un punto que a veces nos pasa mucho a los que trabajamos con tecnología, como que nos olvidamos al final el porqué de las cosas, ¿no? Quizás, ¿no? Y creo que seguramente Maggie te va a aportar para ese lado, por eso quería agarrarla antes. El que tiene que ver con, que yo lo digo muchas veces en clase, es ¿para qué era que teníamos empresas? ¿No? Que a veces como que nos olvidamos. Socialmente, las empresas son una construcción social que tiene que ver con acercar partes, que tiene que ver con simplificar procesos, y cuando a veces se escucha de que ahora el foco es el cliente, uno dice, bueno, ¿y qué fue el foco todo este tiempo? Porque se supone que habíamos creado organizaciones con ese fin, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esto, que a lo mejor tiene que ver con el mensaje que decía Garner para estos emprendimientos digitales, tienen realmente una preocupación por el cliente y no por una mera preocupación por o concentrar poder o tener un diferenciador respecto a la competencia o posicionarse? Mira, o sea, yo parte de lo que iba a decir se relaciona con esa pregunta y tiene que ver con, o sea, nosotros hablamos de inercia, ¿no? Yo tengo dos tipos de clientes. Tengo clientes que son multinacionales globales, lo que llamamos incumbents súper establecidos con más de 100 años de operación, y también trabajo con los startups que están en Silicon Valley diciendo yo entiendo mejor al cliente, voy a hacer todo mejor que los grandes bancos porque soy honesto, porque cuido a mi cliente de forma que los bancos ya no los cuidan y cosas análogas. Yo creo que ahí hay que separar dos cosas. Primero, lo que es la velocidad de innovación en una startup y lo que es la velocidad de innovación en una empresa que tiene un montón de estructuras y cómo se genera esa innovación. Pero segundo, también es el apetito a riesgo y el poder asumir ciertos riesgos. Una empresa grande, o sea, la verdad es que mis clientes son empresas que todos ustedes conocen a nivel de seguros y de bancos, tienen un riesgo reputacional inmenso en usar un algoritmo que resulta no funcionar, como le pasó, por ejemplo, a Target, que en este caso, en verdad, a Target no le pasó, pero el impacto en reputación igual fue grande. Una startup, entonces nosotros parece que vemos que hay muchos proyectos digitales a nivel de la fintech y de las insurtech y de las startups que nos llaman la atención, que generan prensa y la verdad es que no les quito mérito porque hay muchas que son excelentes iniciativas que cambian cosas que no están funcionando en la banca o en el área de seguros en este momento. Pero el proceso que tiene un cliente corporativo es muy diferente. Y es un proceso en donde también hay más complejidad hacia qué parte soluciono, ¿no? Muchas de estas fintech y parte de la investigación que hacemos, mira qué están innovando en la cadena de valor y con qué tecnología. El 86% está innovando con una tecnología que dicen que es Internet. Bueno, yo no sé ustedes, pero por lo menos para mí Internet ya no es más una tecnología, ¿no? Entonces lo que están haciendo es un proceso digital de acercarse al cliente que realmente no está cambiando nada en forma radical. Cuando uno usa tecnologías como la inteligencia artificial o como blockchain o como otras tecnologías como el Internet de las cosas, los procesos llevan más tiempo, porque son tecnologías que requieren mayor inversión y mayor proceso de testear y errar y ajustar. Entonces, yo creo que pasa eso. Muchos de mis clientes se enfocan en ciertas áreas de la cadena de valor y no todas las respuestas tecnológicas son iguales para distintas áreas. Por ejemplo, la caja negra a la que se refería Diego, es verdad, nosotros no podemos usar un algoritmo de machine learning que es una caja negra para determinar un precio, porque el regulador nos dice, no pueden hacer eso, porque yo necesito saber exactamente cómo generaste ese precio, cómo calificaste la calidad crediticia de una persona y tengo que seguir un modelo que puedo explicar. Entonces hay algoritmos de machine learning que pueden hacer eso, pero son distintos de los neuronales. Sin embargo, hay áreas en donde yo puedo tener una caja negra. Yo puedo tener una caja negra para manejar mi negocio, porque no se lo tengo que explicar a nadie. Son decisiones mías de qué tipo de cliente me gusta más, de a quién le voy a mandar productos o no. Entonces, las soluciones no son one size fits all, como decimos en inglés, y tampoco son que yo tengo el martillo y estoy buscando a ver dónde está el clavo al que le voy a pegar. No, yo tengo que partir del clavo, no tengo que partir del martillo. Y eso creo que hace que las empresas corporativas que tienen un proceso de innovación, porque todas lo tienen, les lleve más tiempo estructurar cuál es la solución. Y algunos de esos proyectos van a fallar. Nosotros en los últimos 18 meses testeamos 35 algoritmos de inteligencia artificial en el área de seguros, en el área de precios, en el área de manejo de siniestros, en el área de manejo de cartera, en el área de modelos. Y algunos funcionan y otros no, y creo que lo que dijo Serrana lo quiero resaltar porque es muy importante. Cuando nosotros medimos la performance de todos esos algoritmos, los que realmente generaron mayor performance eran los que tenían un proceso aumentado en donde tenías al experto que estaba trabajando con el algoritmo para enseñarle de manera correcta, para reestructurar el proceso en donde hacemos el modelo. Entonces, mucho de esto pasa por... Yo no puedo agarrar la inteligencia artificial y hacer lo que yo ya hacía
de manera más eficiente. Puedo, pero bueno, no tiene mucho sentido. Yo en verdad tengo que reestructurar y ponerme a pensar, capaz que preciso la inteligencia artificial para tirarme las variables principales o decirme qué datos son más predictivos, y tengo que usar a mis expertos para que el modelo tenga sentido y nadie termine llamando a una chica embarazada que no le dijo a los padres en un supermercado. Entonces, para mí hay cierta inercia. Tengo muchos clientes que me dicen, Magda, eso no me va a pasar nunca, Magda, me estoy jubilando en 5 años y por ahora no me interesa. He tenido todo tipo de clientes. He tenido un cliente en España que me dijo, somos una empresa familiar, no podemos y por lo tanto nos vamos a concentrar en lo que podemos hacer bien, que son las sucursales y el mercado que tenemos, y le vamos a decir a las generaciones de la familia que esta empresa de seguros en unos años no va a existir más y bueno, iba a ser la crónica de una muerte anunciada. Tuve un cliente que me dijo eso en España. Wow. Entonces, hay todo tipo de reacciones. Yo lo agradezco, yo prefiero eso que la persona que niega la realidad y dice yo no tengo que hacer nada porque aquí no está pasando nada. O que hace cosas aisladas pensando sin que estrategia. Le genera una ilusión de estoy avanzando. Sí, porque además a muchos de nosotros nos debe pasar que vamos a clientes, contame ¿qué considerás transformación digital y dónde estás en ese camino? Sí. Y por haber tirado 2 apps y un website que, como bien decíamos antes, no cambió realmente nada. O sea, una encuesta que hicimos nosotros decía, el 80% de los CEOs dicen que proveen una buena experiencia de clientes, solo el 16% de los clientes están de acuerdo. Entonces, digo, eso es un poco el por qué fracasa, sí. Pero da la ilusión de que la compañía se mueve en una dirección sí. vanguardista o con el cliente en el centro, ¿no? Que dista de eso. Y quería también dar un ejemplo de lo que vos decís de acercarse al cliente. La verdad es que la experimentación también lleva a ciertos cambios de productos que mejoran un problema para el cliente. Nosotros trabajamos con una aseguradora muy grande, fue un proyecto alucinante en Europa, en Alemania, y ellos tienen una gran área de innovación y nosotros trabajamos con ellos en un producto de asegurar tu vida. Es decir, yo ahora salgo a correr y quiero pagar por un seguro de accidente por minuto durante los 40 minutos que corrí. Mañana me voy a esquiar y quiero estar asegurado los 3 días que esquié, y entonces era cada actividad de la vida de uno, cómo asegurarla. Ese era un proyecto, tuvimos mucha discusión, muchos focus groups, a ver cuánto el gran hermano le gustaba a la gente, si realmente iban a querer ese producto o no. Y es muy importante que exista eso. Sí, no sacamos ese producto como por ejemplo una startup que capaz que te lo saca en 2 meses y después ajusta cosas y algunas salen bien, algunas salen mal y muchas startups desaparecen y otras sobreviven. Una empresa de este tamaño no puede hacer eso. Entonces fue un proceso que nos llevó 13 meses, en donde hubo mucha interacción con el cliente para ver qué querían, qué datos le importaba, si era más en deporte o si era más en otra cosa que precisaban ese tipo de producto. Y por eso parece que hubiera inercia, pero la verdad es que sí, hay inercia, hay lugares con mayor efervescencia en el área de innovación, pero creo que mucho de lo que parece inercia es simplemente el ser conscientes de que la innovación trae riesgos y que esos riesgos hay que manejarlos para que no afecten a una institución que hace 150 años que tiene una reputación muy establecida. No es no querer innovar, es innovar a un ritmo diferente porque hay un apetito de riesgo diferente. De qué pasaba, antes el cliente no era lo más importante. Creo que el concepto de tener una empresa que sea client-centric pasa por entender que la empresa, que toda la compañía debe estar conectada. Imaginémonos esto, hoy tenemos todas estas tecnologías disponibles, ¿sí? Que como consumidores, ciudadanos, personas, las usamos continuamente y están incorporadas en nuestro día a día. Entonces pretendemos que ese uso se incorpore en la forma que dialogamos con nuestras compañías a quienes consumimos productos. Ahora, ¿qué significa una empresa centrada en el cliente? No es que antes no existía. Imagínate si vos podés desarrollar, el ejemplo que puso Magda antes es perfecto, desarrollan una experiencia, ¿sí? Durante 13 meses, donde es colaborativa, o sea, invitamos al cliente a la mesa a ver qué le parece, con distintos métodos, wireframe, todos los métodos tradicionales y algunos más, digamos, de hoy, de un focus group, hasta ver qué se dicen en las redes sociales, demás. Entonces, invitamos al cliente, logramos una experiencia. La empresa central del cliente empieza cuando vemos qué pasa atrás.
Las áreas de operaciones también tienen que cumplir esa promesa. Las áreas de tecnología también. Entonces, empresa centrada en el cliente es una empresa conectada, desde el front-end hasta el back-end. Y eso es una cultura centrada en el cliente. No lanzar, y con este ejemplo creo que se va a entender bien y cierro. Supongamos que nosotros queremos, pasó en Argentina, y pongo el caso especial de los créditos hipotecarios. Todos sabemos que fue un producto que durante años no era tan accesible, por la situación económica y realmente cuando salieron, imagínense, toda una población intentando acceder a ese producto que es muy atractivo. Entonces, se desarrollaron un montón de experiencias, ¿sí?, que estaban buenísimas, que el cliente quería, usando distintos dispositivos, distintos canales, todo. Ahora, las áreas de operaciones no participaban. Entonces yo tenía una aceleración, una expectativa de, por el celu puedo mandar mis datos a ver si aplico o no, y después eran 2 meses para decirme si sí o no. Entonces, eso no es una empresa centrada en el cliente. ¿Por qué? Porque el front-end no cumple la promesa. Entonces, la idea es, hagamos experiencias que se ingresen en todas las áreas de la compañía y terminen conectándose. Ese es el concepto de una empresa centrada en el cliente. No es que no les importa. Dejá colar a Diego que me habían pedido la palabra antes. Comparto la mayoría de las cosas. Quiero hacer una aclaración porque veo algunas caras. La tecnología es buena, digamos, ¿no? Estamos todos apoyando de que este tipo de proceso de avance tecnológico surja y que blockchain es una tecnología y que no, digamos. Todos comemos de eso, Marta. De hecho, si hubiese sido una mesa de otra cosa, no estaba acá. Lo otro que quiero aclarar es, y más en el marco donde se está dando esta charla, es esto termina siendo, quieramos o no, fundamentos económicos atrás de lógicas, lo que decía Gabriel hoy, lógicas de empresa, decimos. Acá hay ciertos patrones económicos que lo estamos viendo desde hace muchísimo tiempo y le estamos tratando de pegar con tecnología permanentemente. ¿Qué quiero decir con esto? Y déjame ponerle un pequeño ejemplo de dónde estamos trabajando nosotros. Nosotros hemos empezado a trabajar, un proyecto que hemos trabajado con el equipo de Data Analytics de Equifax en Uruguay, particularmente es con el tema de una empresa multinacional de seguros, yendo para el mismo lado de Maica. Cuando empezamos a analizar, a entender un poco cómo era la lógica, entender su proceso de innovación, entender su propuesta de valor, empezamos a identificar ciertos patrones históricos, si me permitís, y creo que vas a compartir conmigo. La empresa, cuando analizamos sus datos y su lógica, tenía ciertos comportamientos que son comunes a las empresas de seguros desde el 1400, que son riesgo moral, ¿no? Es decir, la persona está dispuesta a pagar mayor póliza, por lo tanto, como tiene poder adquisitivo, paga mayor póliza y no le importa nada chocar el auto. Después tuvimos ciertos, después de este insight, ¿no? Los comentarios a la interna, voy a hacer alguna infidencia, algún compañero de trabajo me mandaba fotos de verano estacionándose los autos de lujo en los médanos y cosas por el estilo, donde demostraba eso que habíamos visto en el análisis en tema empírico. El segundo era selección adversa, era espectacular ver cómo, porque en ciertas instituciones se cobraba mayor tasa de interés, por lo tanto, ¿no? La verdad es que venían los que estaban dispuestos a pagar eso, y eso existe en la banca desde 1300. O sea, no estamos hablando de temas, ¿no? Nuevos y situaciones particulares. Entonces, de vuelta, la tecnología está ayudando a solucionar problemas económicos de ese estilo. Y la tercera, que era lo que uno sueña cuando trabaja con datos analíticos y economía comportamental, es poder entender esa utopía de la segmentación perfecta uno a uno, ¿no? Que todavía no llegamos. Y la verdad es que va a estar muy difícil llegar por todo lo que hemos hablado. Lo que sí es que vamos avanzando tecnológicamente a través de blockchain, a través de inteligencia artificial, a través de que nos aparezcan todos los pop-ups que nos imaginamos cada vez que vemos distintas cosas, a que haya una segmentación uno a uno. Y la verdad es que eso es parte del proceso que esta tecnología, como muchas otras, nos está habilitando. Y esos modelos predictivos
también logran eso, ¿no? No me interesa solamente entender qué fue lo que pasó para ver a ver qué sucedió, sino me interesa saber qué es lo que va a pasar con cierto margen de error, digamos, ¿no? Para explicar después por qué no cerraban los modelos. Entonces, a ver, de vuelta, y en el marco de la facultad, son problemas económicos, son problemas que son históricos, son problemas que estamos tratando de encontrarle soluciones nuevas con la tecnología a problemas viejos y que esas soluciones sean lo más fácil posible de implementar, porque ya, ahí vas a coincidir, nuestros hijos particularmente no te esperan nada. O sea, ellos quieren y están mucho más acostumbrados a tomar la decisión inmediatez. Es a las 3 de la mañana y yo quiero bajarme el skin de Fortnite a las 12 de la noche. ¿Qué haces vos jugando al Fortnite a las 12 de la noche? La verdad es que esa es la forma de pensar y la forma de actuar, que son los próximos clientes de la banca, de los seguros y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay un tema ahí que tenemos que entender a pensar, que no son problemas nuevos, son problemas ya existentes. Son dos temas. Uno es cerrar un poquito el tema de inteligencia artificial desde el enfoque de la responsabilidad de uso, y otro volver al tema plataforma de APIs, por decirlo de alguna manera. Con respecto al primero, yo creo que lo importante es, hay un montón de tecnología disponible para usar. El tema de tener plataformas que ya disponibilicen soluciones prearmadas para soluciones de negocio habilita un montón y acelera un montón toda la innovación. Lo que me parece importante tener siempre presente, ya sea que yo fintech quiero promover una solución, o yo banco quiero brindar una solución diferente, es hagámoslo con gente que sepa, que aunque no conozca cómo diseñar un modelo, que por lo menos conozca los fundamentos teóricos que hay por detrás de usar ese tipo de soluciones. Creo que el mensaje más importante a transmitir, ¿no? Es sepamos lo que estamos haciendo directa o indirectamente. Después, con respecto al tema de plataformas, y un poco la pregunta inicial de Diego era, a ver, por un lado estamos diciendo que cada vez más queremos centrar lo que es nuestra estrategia en el cliente, en el usuario, en el cliente persona final, personalizado, Serrana Casella, un producto para esta persona. Por otro lado, estamos diciendo que lo más importante para la organización, ya sea para la fintech o para el banco, es el dato, y que es como de alguna manera es el tesoro de la organización. Entonces, es como natural que se dé esa controversia en abro mi organización para brindar esos datos a terceros, en contraposición a cada vez tengo un usuario más demandante que quiere realmente tener un servicio a su medida en el momento que quiere. Entonces, si yo quiero usar una aplicación que me resuelve un problema de una manera mucho más simple, mucho más ágil, o más conveniente desde mi punto de vista, entonces, ¿por qué no lo podría hacer? ¿Por qué mi banco no le da esa solución, no le da esos datos para que lo pueda usar? Entonces, la controversia está planteada desde ese lugar, que promocionamos las dos cosas, no sé si a la misma velocidad, pero sí de la misma forma, dependiendo de dónde nos paremos. Entonces, creo que predecir, o un poco lo que preguntaba al principio, la pregunta era, ¿cuál va a ser la tendencia? Y es muy difícil, ¿no? Es como creo que va a estar cada vez más fuerte el planteo, en distintos lugares está más avanzado para un lugar o para otro, está más regulado, yo qué sé, con la norma de PSD2 para todo lo que es pago, de alguna forma regula eso, democratiza lo que es todo el acceso a la información para que otros puedan llegar a determinadas soluciones. Y bueno, en esta región veremos, se está dando esa discusión. Y bueno, veremos un poco qué pasa. Yo creo que dependiendo de cómo se muevan las fuerzas puede pasar cualquier cosa, ¿no? Es un poco para traer el tema original y generar un poco más de debate acá con el tema plataformas. O sea, desde el punto de vista tecnológico está muy bien planteado el contexto como para que se pueda hacer cualquier cosa. El tema no viene por ahí, no viene desde el punto de vista técnico, viene desde el punto de vista mucho más normativo, mucho más de negocio. Yo creo un solo comentario más, y volviendo al tema de la adopción de la tecnología, creo que si das un paso para atrás y lo ves desde un punto de vista de alguna forma histórico y te retrotraes, ponerle al tema de la burbuja de internet, y no sé si conocen todos la curva de Gartner de adopción de la tecnología, o sea, creo que con estos martillos nuevos pasa lo mismo, o sea, y no es ninguna sorpresa, o sea, estamos en un momento de efervescencia, por ejemplo, de blockchain,
que en mi opinión personal está a punto de caer, o sea, en el sentido de que se va a separar la paja del trigo de todo ese montón de iniciativas y de gente buscando martillos sin estar seguro si hay un clavo, claro, pero inevitablemente si la tecnología es sólida, y creo que todos estamos de acuerdo que lo es, eso va a terminar en el mediano y largo plazo en una aplicación real y que aporte valor y que realmente permita clavar los clavos que están ahí. O sea, y creo que con la inteligencia artificial, de hecho, estamos un poquito más avanzados y pasó lo mismo. Nosotros lo vemos, por ejemplo, nosotros preguntamos todos los años a CEOs y CIOs de bancos, o sea, cuál es su principal amenaza desde un punto de vista de la industria, y hace 5 años, 10 años nos decían, bueno, no, nuestra principal preocupación son las startups de fintech porque son las que pueden utilizar inteligencia artificial y analítica y nosotros nos cuesta innovar y nos cuesta movernos o no lo hacemos por miedo al riesgo, ¿sí? Y eso hoy en día les preguntamos y decían, no, las startups en realidad no pasa nada, si están buenas vamos y las compramos y ya está, y ahora que tenemos una plataforma las enchufamos a nuestra app y está todo divino. El principal problema ahora son las Big Tech, es Facebook, es Google, es Amazon, que están empezando a meterse en el segmento financiero y tienen esa capacidad. Pero si de alguna forma das un paso para atrás, te das cuenta que esas eran las startups hace 15 años. Entonces en realidad la predicción estuvo correcta, lo que pasó fue que la tecnología se filtró y las que realmente tienen un caso de uso adecuado y lo pudieron aprovechar correctamente son las que hoy día están aprovechando eso de forma que está amenazando al ecosistema legado, llamémosle. O sea, y creo que es esperable que con esta tecnología pase lo mismo. Sí, de hecho ayer en la presentación justamente hablábamos de eso. Los clientes están diciendo, hay un 30% de la industria financiera que está pensando en adquirir, ¿sí?, fintech, un 28% que está diciendo, me tengo que sí o sí asociar a los gigantes tecnológicos como parte de nuestro diálogo con el cliente, ofreciendo productos, digamos, incorporando mayor oferta. Eso es una tendencia que vemos que va creciendo. ¿Alguien se anima a hacer preguntas? Porque los uruguayos a veces como que nos cuesta un poquito esa parte. Principalmente el primero, ¿no? O la primera que pregunta. Después pueden animarse más. ¿Alguien se anima? Pues yo, si no tengo una pregunta más para el cierre, pero es una pregunta que no me gustaría hacer, o sea que prefiero evitarla. O sea que si alguien me puede salvar de hacer esa pregunta, mejor. Dale. A ver, una de las palabras que se repitió permanentemente en los distintos expositores fue la palabra los bancos. Y nadie nega el rol fundamental que tiene el sistema financiero, en particular en nuestro sistema que es muy subdesarrollado y demás. La pregunta es, ¿qué se puede visualizar más allá de los bancos, sin dejar de lado los conceptos de inclusión financiera y demás, pero que pasen quizás por otras instituciones? A mí me queda duda si hoy en día el rol principal lo están jugando los bancos por obligación legal, o por ejemplo en Uruguay, cuánto han jugado y siguen jugando las redes, ¿sí? Mucho más que una forma de penetración y llegar a un público en Uruguay y demás, al cual no llegan los bancos y no van a llegar. ¿Por qué? Porque los costos no le dan, porque son lentos, porque son pesados, porque el sindicato, porque esto, porque lo otro. Y las redes se han ido moviendo y hoy creo que tienen una importancia, no sé si claramente cuantificada en algún lugar donde está el dato de eso, pero no tengo duda de que lo es. Entonces por eso les pregunto, ¿por qué tantas veces bancos y no otras instituciones, o cómo se visualiza un sistema financiero más allá? Tú nombraste los seguros, que también en Uruguay tienen baja presencia, otras instituciones y otras instituciones fuera de lo que es hoy exclusivamente el sistema financiero tradicional. La ventaja de tener en el público a la directora del programa de finanzas es que hace la pregunta mucho más delicada de la que iba a hacer yo. Maggie. Parte de mi presentación de ayer justamente hacía alusión a lo que vemos en el contexto del ecosistema de blockchain y lo que yo creo que va a pasar en los próximos 5 a 10 años, a pesar de que, bueno, como siempre digo, es posible desde un punto de vista tecnológico, no necesariamente es probable, porque hay muchas variables que hay que tener en cuenta. Pero lo que estamos viendo es que
el rol de acceder a segmentos que en este momento están de alguna forma excluidos o que no participan de la economía formal, a pesar de que participan en economías informales que son a veces más eficientes que la economía formal. Es un rol al que tendríamos que apuntar con estas nuevas tecnologías. Yo le daba un ejemplo a Clau el otro día de las nuevas tecnologías cuando salen y son incipientes tienen un montón de problemas, ¿no? Y donde yo creo que son más poderosas es en lo que llamamos áreas de no uso. Nosotros hoy, cuando salieron las primeras tablets, no podíamos hacer un Word o hacer un Excel en la primera tablet. ¿Por qué? Porque la tecnología de la pantalla táctil simplemente no estaba ahí, era una pesadilla usarlo. ¿Qué era lo que nos daba esa tablet? La posibilidad de ser más móviles, de tener los mails en el auto y de hacer cosas que antes no podíamos hacer. Por lo tanto, expandimos lo que nosotros solíamos hacer en la computadora a un área en donde nosotros no teníamos acceso a eso previamente. Lo que vemos muchas veces con las tecnologías es que en vez de intentar hacer cosas que no podemos hacer hoy, lo que se hace es aplicarlas para hacer cosas que ya hacemos en forma más eficiente. En vez de tener a 20 personas leyendo mail, tengo a una inteligencia artificial sacando la información de ahí. Yo creo que las tecnologías como blockchain y algunas cosas que estamos viendo de las nuevas iteraciones de inteligencia artificial son mucho más poderosas exactamente en lo que tú mencionabas, en las áreas de no uso, en los mercados a los que no accedíamos porque faltaban datos, en los mercados a los que no accedíamos porque era demasiado caro acceder a esos mercados, en donde no teníamos el apetito de agarrar y servir a ciertas redes porque simplemente estaban fuera de lo que tradicionalmente eran nuestros mercados. Y en ese contexto hay tecnologías como blockchain que permiten ciertos tipos de reorganización de la manera en la que se maneja un mercado, que permiten que redes se autofinancien, que permiten que redes se automutualicen el riesgo y hacen uso de estructuras sociales que no son nuevas, porque el juntar dinero por las dudas de que pase algo y que la familia tenga eso en algún lado para ayudar al que sea, es un concepto que tiene 1000 años. Pero hoy tenemos la tecnología que nos permite hacer que esas estructuras sociales que ya existen, y en África lo vemos mucho, lleguen a tener una escala que antes no tenían. Entonces creo que es muy importante que veamos el tema de la regulación de la actividad financiera como algo que va mucho más allá de la banca y de los seguros. Porque hoy algunas de las herramientas que estamos discutiendo permiten que la sociedad se reorganice con formas de autoorganización que antes no existían. Y se precisa mucho para que eso sea una realidad, para que yo pueda tener un contrato inteligente que no es de nadie, no es de un banco, no es de una aseguradora, no es de Facebook, que sepa quién soy por los datos que yo tengo en mi teléfono, en mi solución de identidad portátil, y decida que yo tengo derecho a un crédito de una persona que está en la China y que le gusta mi perfil de riesgo. Ese nivel de automatización de riesgo a capital, que es la esencia del mercado financiero, hoy no está automatizado, está súper intermediado y hay muchísimas instituciones en eso. La visión de los que trabajan en blockchain es justamente el poder automatizar muchas partes de esa actividad financiera, de tal forma de que yo pueda tener contratos inteligentes y tener organizaciones que no le pertenecen a nadie, que hagan lo que hace Uber, conectar a la persona que tiene que ir a un lugar con la persona que tiene el auto. En este caso estarían conectando el riesgo con el capital. Como decíamos, no va a pasar mañana y hay muchísimas cosas a nivel de regulación y de protección que tendrían que ir de la mano de ese proceso para que eso, que es un experimento social hoy, evolucione hacia ahí. Pero yo creo que la actividad financiera no la podemos entender más desde un punto de vista de las instituciones tradicionales en el área de finanzas. Yo ahí disculpame que algunas cosas. Yo creo que nos enfocamos en el tema financiero porque creo que era el título, digamos. Y nosotros somos muy respetuosos de seguir el título. Pero la verdad es que particularmente este tipo de tecnologías, hoy hay ejemplos en distintas industrias. Nosotros estamos trabajando a nivel de retail, a nivel de telco, a nivel de seguro, a nivel de gobierno, o sea, en una cantidad de industrias. Más de 3.500 clientes en Uruguay en donde este tipo de cosas le preocupa cómo el tema datos, cómo el tema analítico, qué tecnologías hay para poder utilizar esto. Vos, Hernán, me podés corregir, pero IBM trabaja con Walmart para ver la trazabilidad de la fruta a través de blockchain. O sea, hay una cantidad de cosas que hoy hacen al valor percibido por el cliente y la disponibilidad a pagar que tenga ese cliente si tiene mayor información. Y eso hoy lo hace este tipo de tecnología, en donde me asegura que la manzana que estoy comiendo tiene trazabilidad absoluta
y también tiene desde cierta lógica mucha definición de política pública, si me llevas a ese punto también, porque, y ahí es una discusión que tengo con mis colegas de economía industrial, yo ya no voy a charlar más de cuánto aporta cada uno de la cadena para ver si tengo beneficios. Ya realmente está totalmente transparente ese proceso de aporte de valor en cada uno. Entonces, la verdad, esto que discutimos de que el productor a las grandes superficies hay una multiplicación en esa apropiación de valor, hoy va a quedar va a ser una economía descriptiva, digo, porque la verdad es que lo voy a poder ver, no necesito estimarlo. Hoy, para hacer una definición de valor de una industria, y podemos tener una varianza bastante grande, entonces se aplica a distintas industrias. Nosotros estamos trabajando para poder analizarlo de distintas industrias, y el tercer punto es las industrias se están desdibujando como las conocemos hoy. O sea, pongamos de vuelta, Amazon te está compitiendo en la nube, como te está compitiendo en el retail, y te pongo Amazon para que lo conocemos todos, pero hay una cantidad de empresas, incluso uruguayas, que vos le preguntás ¿en qué industria estás? Y quedan puteando, digamos, ¿no? Y la verdad es que no lo tienen claro, y está bien que no lo tengan claro. Y está bien que no sigamos diferenciando desde la facultad de vuelta entre bienes y servicios. La verdad es que hoy es bastante obsoleto esa definición. Hoy es una cuestión más de entender el valor agregado y cómo yo genero valor, tanto a nivel de generación de valor, de apropiación de valor y de distribución de ese valor que genero, ¿no? La charla viene entretenida, pero tenemos una mesa más y por lo tanto voy a hacer el rol del malo de la película y cortar esto de manera abrupta, radical. Desde mi rol en Facultad de Ciencias Económicas era un poco lo que decía al comienzo, ¿no? Es decir, que estos espacios sean espacios de intercambio con profesionales, con académicos, con gente que está trabajando en la industria, con gente que además en esta mesa está trabajando en distintas partes del mundo para distintas realidades y que a su vez tengan la gentileza de compartir esta actividad con nosotros, es valioso. Que en Uruguay nos demos el gusto de repetir en segundo año consecutivo un foro sobre fintech, que tengamos al mismo tiempo estamentos de gobierno dispuestos a dialogar con los sectores productivos para hacer estas transformaciones. Que la academia no nos pongamos en un rol de somos los que tenemos el conocimiento y iluminemos al resto, sino que seamos espacios de intercambio y de diálogo, creo que refleja mucho de ese espíritu que se estaba hablando acá, ¿no? Es decir, seguramente muchos de ustedes se vayan con un montón de preguntas, y si hay algo que va a pasar en el mundo, que queremos que pase en el mundo, principalmente en las universidades, tiene que ver con generar esas dudas, con generar esas inquietudes, y ya no con ser una máquina de dar respuestas, digamos, ¿no? Por lo tanto, yo quería cerrar agradeciendo, obviamente, el panel, agradeciéndoles a ustedes el interés, invitándolos a tomarnos 5 minutos de corte para hacer una pequeña pausa y seguir con la mesa más vinculada a inclusión financiera, donde muchos de estos temas obviamente se van a retomar. Y queríamos, en realidad queríamos, me tomo el atrevimiento como coorganizador o apoyo al evento, tener un pequeño presente para nuestros invitados. Muy bien, un aplauso para nuestros expositores de hoy.